La pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo un coach emprendedor como nosotros, que ama ayudar a los demás, ofrece sus servicios al mercado logrando convertirse en un coach exitoso? Esa es la pregunta que voy a responder. Mi nombre es Esteban Irigoyen. Bienvenido a Coach Exitoso. No, aquí estamos. Bueno, buenas noches. Como siempre es un gusto de estar acá con ustedes. Hoy tenemos un tema muy poco hablado, pero un tema esencial. Así que bueno, como siempre, te acompaño. Esteban Irigoyen es mi nombre y estamos hablando acá de cómo lograr ser un coach exitoso. Y en esta tarea que nos encontramos de cómo lograr conseguir clientes rápido. Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, que es cómo lograr que crezcas más sin que tengas que sobrecargarte. Entonces, vamos a ver, espere, hoy nos había iniciado, a ver, estamos iniciando acá, también en Instagram. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo lograr que crezcas rápido sin sobrecargarte. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿a quién tenemos en la sala? Ok, déjenme que... Sí. Ok. Entonces, a ver, recuerda que si quieres ir más profundo en todo este tema de cómo ser un coach exitoso y cómo conseguir clientes rápido, te he preparado una masterclass interactiva, cómo convertirte en un coach elite. Y esa masterclass la puedes encontrar aquí en esta dirección. Entras y simplemente la haces de manera gratuita, masterclass.coachexitoso.com. Esta es una masterclass interactiva que lo que hace es interactúas, como bien lo dice el título, pero va a ser seguramente la primera vez que participes en una, porque no es un típico video de YouTube donde hay alguien que habla y tú escuchas de manera pasiva. No, participas activamente. Así que, y ahí buceamos mucho más profundo en todo este tema de cómo convertirte en un coach elite. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy este tema de cómo lograr crecer rápido sin que te sobrecargues. Entonces, acá, como en todo lo que hacemos, nos encontramos con dos perspectivas. Sí, dos perspectivas. Podemos pensar nuestro negocio, nuestra profesión, desde dos perspectivas distintas. Desde una perspectiva de escasez, pensando como una gallina. Si no entiendes esto de qué es pensar como una gallina, simplemente entras en coachexitoso.com, ahí en mi blog, y ves, es era el videoblog de Elige qué quieres ser, el gallina, o si no, mejor, ahí tienes completa la historia en la masterclass. Así que hay dos formas de pensar. Una manera de pensar es como una gallina pensando desde la escasez, y desde la escasez, esa es nuestra parte instintiva. Sentimos que estamos solos, que estamos en la forma de supervivencia, y en ese mecanismo del instinto de supervivencia sentimos como que tenemos que hacernos cargos de todo, que tenemos que estar en todo. Nos transformamos en ese hombre orquesta
y si todavía los recursos no abundan, todavía más caemos en ese patrón de operar desde un paradigma de escasez. Entonces, todo lo que hacemos es a base de nuestro esfuerzo personal, invirtiendo nuestro tiempo personal, invirtiendo nuestro dinero. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente todos los recursos de los cuales disponemos, los invertimos por igual en nuestro negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando invertimos por igual por nuestro negocio? Simplemente dilapidamos todos los recursos limitados que tenemos, sobre todo los recursos más importantes, que suelen ser dos: el tiempo y el dinero. Ahora, cuando operamos desde el paradigma de gallina y todavía no estamos teniendo ingresos, creemos que nuestro tiempo no es válido, nuestro tiempo es gratuito. Entonces, no importa que le dediquemos. ¿Por qué? Porque abrimos la billetera y pensamos que es más importante el billete que sacamos de nuestra billetera que la hora que invertimos en desarrollar una tarea. Y eso es lo que nos pasa cada vez que operamos desde un paradigma de escasez, pensando como una gallina. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando empezamos a pensar en términos de otro paradigma? Empezamos a pensar desde un paradigma de abundancia, empezamos a pensar como un águila. Y como una herramienta que siempre utilizo, y te la voy a compartir, he hecho otro mapa mental para la charla de hoy. Y ahí que tenemos simplemente las dos formas: pensando desde la escasez, pensando como una gallina, cómo dilapidamos los recursos, o empezar a pensar como un águila. ¿Y cómo piensa un águila? Un águila piensa de la siguiente manera. Para empezar, piensa en términos de cuáles son los lugares en donde se produce un apalancamiento en el negocio. ¿Qué es esto del apalancamiento? Es en donde si yo invierto algo, si invierto alguno de los recursos de los cuales dispongo, por ejemplo, tiempo o dinero, ese recurso que invierto se percibe como valor desde el lado del cliente. ¿Qué es esto? Sí, por ejemplo, a ver, imagínate, eres coach. El tema de crear una imagen, transmitir un valor. En la medida que transmites valor dentro de una campaña de comunicación, como esta que estoy haciendo, eso es algo que el cliente percibe directamente como valor. Entonces, un minuto que yo estoy comunicándome con un cliente, transmitiendo valor, eso es percibido como un valor para el cliente. Ahora, un minuto que estés revisando los mails, un minuto que estés hojeando la tapa de los diarios en internet, un minuto que estés simplemente curioseando por otras cosas. Puede ser que revisar los mails, alguno, pero sabes que esa hora que estás revisando mails no es percibida como valor desde ningún otro lado. Entonces, en la medida en que empiezas a reconocer cuáles son los puntos en donde se dispara la percepción de valor desde el lado del cliente, puedes tener una noción de dónde realmente hay que invertir. Pero para eso hay que ver dos cosas. Cuando empiezas a tener en claro cuál es ese recurso que inviertes que es percibido como valor, simplemente te haces una pregunta, y es: ¿esto que es percibido como valor desde el lado del cliente es una fortaleza mía o es una debilidad? ¿Es algo que yo puedo agregar valor
o es algo que no puedo agregar valor? Y te voy a dar un ejemplo muy claro. En la comunicación, que es simplemente qué es lo que yo digo, cómo transmito lo que yo hago hacia mi potencial clientela, es algo de un valor incalculable. Ahora, hay todo en la comunicación, nosotros nos comunicamos de distintas maneras con los clientes. Esta es una manera. Ahora, esta es una manera que es indelegable. Yo no puedo contratar a alguien que diga lo que yo diría simplemente porque lo puede decir mejor que yo, porque la cara de lo que es mi negocio soy yo. Ahora, en lo que es el copyright, es decir, los textos que se incluyen en una página web, en un folleto, hay gente que está muchísimo más calificada que lo que puedo estar yo como para realizar, como para escribir ese texto o lo que finalmente diré, lo que sea. Eso es lo que se llama un copy. Realizar, escribir las palabras que terminan resultando magnéticas. ¿Por qué? Porque una idea puede ser transmitida de muchas maneras, pero hay maneras que son mucho más poderosas que otras. Entonces, si bien yo he escrito varios libros, hay gente que es mucho más hábil que yo, mucho más ducha, y se dedica a eso, a escribir el contenido de qué transmitir en una página web. Es más, hoy, ya que es una de las cosas que tengo en vista, hay gente que empieza a crear copyright en una página web desde conceptos de neuromarketing. Entonces, desde el lenguaje o desde lo visual, qué disparadores emocionales, porque en definitiva la emoción es lo que termina produciendo el llamado a la acción, qué disparadores emocionales se pueden utilizar dentro de una página web, ya sea desde el texto, ya sea desde lo visual, ya sea desde lo audiovisual, como para generar, en definitiva, la respuesta que estamos buscando de un cliente. Entonces, eso, en mi caso personal, no es una fortaleza mía. ¿Podría hacerlo? Sí podría hacerlo. De hecho, en la etapa que pensaba como gallina, lo hice yo. Las 2 primeras páginas que tuve, esta es la página de la plataforma que tenemos ahora, es la 4ª. Las 2 primeras las hice yo. ¿Por qué? Porque me doy mania. Me gradué hace muchos años como ingeniero electrónico, entonces me doy mania. Ahora, fíjate algo. Para hacer las 2 primeras, de repente tuve que estudiar durante 2 o 3 semanas como para aprender a hacerlas. Para aprender a hacerlas como un amateur. Y se veía con una imagen amateur. Entonces, esa imagen amateur era lo que transmitía, en definitiva, al mercado. Entonces, algo en lo que era esencial transmitir valor, el valor que transmitía era un valor amateur y no un valor profesional. Entonces, en definitiva, mis resultados eran amateur. En la medida en que empecé a tener en claro eso, me decidí, de acuerdo a mi presupuesto, lo que sea, contratar los servicios de un freelance para que pueda crear de una manera, con un aspecto mucho más profesional, lo que yo simplemente, dedicando horas que podría haber dedicado a aspectos de mi negocio donde realmente podía agregar valor, no lo hacía. Entonces, no apalancaba mi tiempo y mis recursos monetarios en aspectos de mi negocio que me permitían generar valor, y lo hacía en aspectos que no agregaba ningún valor y daba un aspecto totalmente amateur y poco profesional. Entonces, a ver, vamos a ver que hasta acá, cuéntenme, estoy viendo acá los comentarios. ¿Cómo estás, Natalie? Un gusto de que estés por acá. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido, mi amigo, desde Colombia. Natalie de Bolivia, Marco de Argentina.
estamos por todos lados, nos hemos vuelto internacionales y después dicen que el mercado es chico, que el mercado es chico. Así que muy bien. Bueno, pónganme por favor ahí con los emoticones. Me encanta que me digan si lo que les estoy diciendo, si lo que les estoy transmitiendo les está sirviendo, si lo ven de utilidad. Ahí se han unido algunos más, desde España, desde México. Uy, cuántos queridos amigos. Muy bien, ahora les voy a contar dónde pueden conseguir esos freelancers. Ahora les voy a contar. Entonces, bien, ahora les voy a decir, es más, les voy a pasar las direcciones de donde yo los encuentro, ¿ok? Les voy a compartir todos esos recursos con toda amabilidad. Muy bien, vamos a seguir con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay? La clave es aprender a encontrar, que aprendas a encontrar en tu negocio lo que se llaman los time killers. Time killers son esas cosas que hacemos que nos roba el tiempo, que nos consume el tiempo en absoluta transparencia, sin que nos demos cuenta. Yo te voy a decir algo, por ejemplo, justamente que con el tiempo he logrado manejarlo de manera mejor, pero sé que puedo hacerlo muchísimo mejor todavía. Y es, simplemente, hoy justamente conversaba eso con mi mujer. Quiero cada vez más dedicarme a la creación de contenido. Estoy escribiendo más de un libro a la vez, ya he escrito 6 libros y mi idea es dedicarme a la creación de contenido, de libros, de videocursos, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la mañana me levanto, yo siempre hago unos ejercicios se llama de pranayama, son ejercicios de respiración, desayuno, me baño, ¿y qué pasa? Bajo, conecto el teléfono, la computadora, qué sé yo, y automáticamente entro en una secuencia de time killers, entro a ver los innumerable cantidad de mails que me llegan, la mayor parte de cosas que no generan absolutamente ningún valor dentro del negocio y cosas que roban mi atención de conexión en Internet, que simplemente surgen ahí las notificaciones de los diarios, entonces a ver qué pasó, qué no pasó, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Eso me roba sin que me dé cuenta. En determinado momento miro el reloj, son las 10:30, 11 de la mañana. Me roba la mitad de la mañana sin agregar ningún tipo de valor al negocio. Entonces, mi idea, y eso lo aprendí de el escritor de Juego de Tronos, no me acuerdo el nombre, es un inglés, uno gordo de barba. Y él cuando se pone a trabajar, cuando se pone a escribir, tiene una computadora, una PC, que no tiene Windows, que trabaja solamente con DOS y con el antiguo Word. O sea, cero multimedia, cero acceso a Internet. Y lo que hace es inhibe, se desconecta del mundo como para cada vez que se pone a trabajar poder darle alta productividad a lo que hace. Entonces, mi idea es exactamente esa. Desconectar Internet, desconectar la entrada al Wi-Fi, desconectar todo, y por lo menos hasta las 11 de la mañana dedicarme exclusivamente a escribir y a estudiar, a ser cada vez mejor en lo que hago. Entonces, ¿por qué? Entonces, con eso es que lo que hago, a través de la disciplina, crear una rutina que me permita no entrar en esa secuencia que me roba el tiempo, esos time killers. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que hago eso, recién sí, puedo dedicarme, pero de una manera consciente
a hacer otras cosas y agarrar y decir, ok, me voy a dedicar 20 minutos a mirar el diario, a lo que fuera, pero acotar el tiempo. Hacerlo de una manera consciente y deliberada y no simplemente, bueno, me voy a poner a mirar el diario y de repente poner a mirar el diario y ¡fum! Lo mismo que la hora de acostarse, lo mismo que la hora de levantarse, sobre todo cuando profesionales como nosotros, que trabajamos de manera independiente, el tema de la autodisciplina es clave, porque ninguno de los que trabajamos, los que somos así emprendedores, no tenemos jefe. Entonces, de repente, si nos quedamos viendo Netflix hasta la hora que sea, bueno, después nadie nos dice si podemos levantarnos o a tal hora o tal otra. La disciplina es crucial como para lograr resultados extraordinarios y que puedas convertirte en un coach exitoso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto de los time killers. Hay muchas cosas que yo sé que puedes hacer por tu cuenta y que yo en mis primeros años, hasta el momento que quebré, lo hacía. Y son cosas muy sencillas, cosas que hoy se pueden subcontratar de una manera muy sencilla y muy económica y muy efectiva. Cosas como la creación de herramientas para la computadora, cosas como lo que es storytelling, la creación de contenidos, de artículos, etcétera, se pueden todos subcontratar. La creación de videos, lo que son todo el manejo de redes sociales, de crear plataformas en redes sociales incluso, de lo que es cuando grabas algo y hacen la transcripción, entonces de repente puedes grabar un libro entero y subcontratar a alguien para que lo pase a texto. Si bien hoy hay algunas aplicaciones, algunas de ellas gratuitas, como para esos que se llaman reconocimiento de voz, la realidad es que todavía la calidad de las mismas no hay ninguna que sea, hay unas que son menos malas que otras, pero no he encontrado una que sea, por lo menos en mi caso personal, que me satisfaga. El tema de las fotos. ¿Por qué? Porque todos podemos sacarnos fotos, pero de ahí a que esa foto esté en condiciones de ser subida a algún lado y compartida, las fotos hay que retocarlas, digamos, no es que, la idea no es que parezcas que tienes 10 años menos, pero por lo menos que te veas como en realidad te ves, porque las fotos difícilmente transmiten la realidad. Todo cuando el agregar emocionalidad lo que haces a un cuento o a algo o a tus videos, el hecho de comprar música, y se compran por muy baratas, pero ¿sabes qué? Todas estas cosas haces, ¿por qué? Porque te puedes hacer un copy y pegue y robar videos de internet, robar imágenes de internet, todo eso lo hacía. Robar música de internet, todo eso lo hacía. Bajaba, sobre todo en la etapa en que todavía ni Facebook ni YouTube desde hace no muchos años empezó con el tema de los derechos de autor. Entonces, haces un video, le ponía una hermosa música que bajaba gratuitamente pirata, ¿ok? Desde YouTube, de cualquier lado, y se la ponía y pasaba. Hoy haces eso, hasta de un autor absolutamente desconocido, eso está registrado y Facebook te lo reconoce, tiene unos extraordinarios y potentísimos motores que reconoce cuando tienes algo, incluso con imágenes, incluso con videos, copias. A mí me ha pasado hace pocos años copiar simplemente a modo, era para una clase, tomar una parte de un minuto de una película no muy conocida, pero y que YouTube lo reconociera y que me mandara avisos de que eso tenía copyright y que tenía que sacarlo automáticamente bajo amenazas de bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezas a poner todas imágenes a copiar, que muy fácilmente se puede hoy copiar todavía, copiar imágenes que tienen derecho de autor, pero copiar y pegar y poner en otros lados. Ahora, cuando esas imágenes la gente ve, ¿qué es lo que pasaba? En mis sitios bajaba y copiaba imágenes que estaban en otro lado. La gente ve que ya eres más de lo mismo. Entonces, el cuidar eso vale mucho más
gastarte $1, $5, lo que sea, en una buena imagen y que tengas los derechos de esa imagen y postearlo y que no copiar y pegar una imagen que se empieza a ver repetida por todos lados porque la mayoría piensa como gallina. Entonces, en todas esas cosas es donde defines si quieres ser una gallina o si quieres ser un águila. Claramente ahí está tu elección. ¿Requiere dinero? Y un mínimo dinero sí. ¿Hay formas económicas de hacerlo? Absolutamente. Y te voy a compartir varias de ellas. Entonces, por ejemplo, el tema de campañas de email, hacerlas y de repente contratar a alguien como para que te escriba los emails. No hacerlos. Contratar a un especialista o alguien que te programe si trabajas con alguna empresa, estas empresas que se llaman SaaS. SaaS es Software as Service. Quiere decir que pagas a una plataforma y trabajas desde la plataforma como para que te preste un servicio. Ese es el servicio. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá para hacer este webinar? Lo que hacemos es subcontratamos a una empresa que es un sitio que se llama BeLive, Believe, con B corta, .tv. ¿Qué hace en BeLive.tv? En BeLive.tv lo que se hace es, hacemos estos webinars, estos live, y eso nos permite hacer uso de toda esta plataforma, todo, en un lugar. Eso está todo ahí y ahí tenemos acceso y ahí hacemos toda esta magia de cambiar. Fíjate, está ahí y yo hago todo esto y lo pongo de una manera y lo pongo de otra. ¿Entiendes? Todo esto, hacemos uso de la tecnología de una plataforma que estas plataformas se llaman SaaS, S-A-A-S, Software as Service. Es un software. Yo no tengo que descargar algo en mi computadora y utilizo la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? El tema de, por ejemplo, cuando grabamos videos, si no tenemos una voz así que se imposte, que tenga cierta presencia, muy fácilmente se puede contratar a alguien que haga el texto, lo hace alguien y otro lo hace la voz. Entonces, como para hacer podcast, por ejemplo, que es es otra manera de crear contenido. Se puede crear contenido a partir de artículos, a partir de videos, a partir de lives o webinars como este que estamos haciendo, a partir de podcast que simplemente se sube a la nube y eso se escucha en audio a través de newsletter. Hay una infinidad de maneras en las cuales podemos crear contenido y todo eso, o gran parte, se puede subcontratar. ¿De qué manera se puede subcontratar? Mira, hay lugares, hoy puedes subcontratar en todas partes del mundo, para que te des una idea. Nosotros tenemos contratistas, hemos trabajado con gente de Filipinas, de India, de Pakistán, de Estados Unidos, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Rusia, de España. Y es simplemente a través de prueba y error buscar buenos proveedores. Y un buen proveedor puede ser un buen proveedor para mí y puede no serlo para ti o viceversa. Entonces, puedes encontrar en freelancer.com, creo que es freelancer.com, a ver, esperen, si no me equivoco. Creo que freelancer.com es un sitio muy conocido. Hay otro que es Fiverr, que es como Five, como 5, Fiverr.com. Hay Bato Market. Busca en Bato Market, creo que es en batomarket.com.
Y ahí tienes como para, de repente, comprar una infinidad de cosas. Una infinidad de cosas. A ver qué otro. A ver si recuerdo por acá. Núvelo.com. Ese creo que es otro. Entonces ahí tienes una cantidad de lugares donde entras en Internet y simplemente buscas ahí proveedores y buscas por categoría. Hay muchos que están en inglés. Así que, y ahí encuentras proveedores de todos lados del mundo. De todos lados del mundo. Hay muchos con los que puedes hablar en español. Hemos tenido proveedores ahora que en Colombia también. Obviamente Colombia, Venezuela, hablado todo en español. Y el resto, bueno, hay algunos que hablan español y otros no. Si no, te comunicas en inglés. Entonces, la otra manera, y esa manera, a ver, espera. Esa manera la puedes encontrar, y te la explico, en la clase que hemos preparado, la masterclass interactiva, cómo convertirte en un coach elite. Y esa masterclass, ahí la puedes entrando en masterclass.coachexitoso.com. Es una masterclass, te aclaro que es para coach. Si eres coach, fantástico. Si eres emprendedor, mucho mejor. Y si te gusta trabajar equipo, infinitamente mejor. Y ahí te explico cómo, mucho más en detalle, cómo trabajamos nosotros, cómo logramos resultados extraordinarios, a partir de qué? De algo muy sencillo. A partir de lograr, acá te lo explico, bajo un esquema, trabajar con otros colegas, bajo un esquema que permita cooperación a través de cooperar con otros colegas, en vez de competir, que es lo que suele suceder. ¿Por qué? Porque otros colegas, desde la perspectiva del paradigma de escasez, desde la gallina, a los colegas nos vemos como competidores, no como colegas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Competimos. Y ahí, cuando empezamos a competir, ahí es donde invertimos energía en cosas que no agregan valor al negocio. Simplemente ¿por qué? Porque esa competencia surge en su mayor aspecto desde el ego, desde el mono, como llamamos nosotros. Entonces, cada vez que invertimos energía en eso, invertimos energía en la escasez. Cada vez que invertimos energía de la escasez, lo que hace es no agregar valor al negocio. Entonces, ahí en la masterclass te explico la manera en que nosotros encontramos, empezando a pensar como un águila, de lograr, cooperando con otros colegas, otra forma de trabajo. Un sistema que nos permite lograr cooperación y lograr sinergia. ¿Qué es esto de lograr sinergia? Es lograr a partir de un trabajo en equipo, llegar mucho más rápido juntos al mercado, llegar mucho más lejos y de una manera mucho más económica. No tienes una idea, ahí te explico en la masterclass, los beneficios extraordinarios que se logran cuando se aprende a trabajar en equipo con otros. No dejas de tener tu propio negocio, no dejas de ser tu propio jefe, pero en vez de cuando empiezas a poner tu energía en aspectos que son aspectos de valor que nutren al negocio, en estos aspectos que te permiten lograr un apalancamiento, lograr tu fortaleza, ahí es donde tus resultados se multiplican de una manera extraordinaria, se potencian, se potencian. Así que muy bien, cuéntenme acá qué les parece esto que están escuchando. Háganme con los emoticones las caritas que me encantan. Pónganme ahí, por favor, ¿cómo se llama? En los comentarios, a ver qué dudas tienen. Encantado de evacuarlas, de satisfacerlas. Así que, a ver, cuéntenme qué les ha parecido. La timidez atenta con el resultado de convertirte en un coach exitoso. Entonces, si realmente
quieres convertirte en un coach exitoso, aprende a dejar de lado la timidez, aprende a salir de tu zona de comodidad y aprende a interactuar con los demás. Ahí es donde realmente estás sembrando, en donde se percibe valor desde el lado del mercado. Así que, muy bien. Bueno, llegamos hasta aquí. Si quieres seguir convirtiéndote, permitiendo desplegar el águila que ya eres por tu lado y convertirte en ese extraordinario coach exitoso, te invito a venir mañana. Mañana ven y seguimos conversando del tema, del paso 6, de cómo ser un coach exitoso. Nos vemos mañana. Un abrazo fraterno.